Números 3. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Entonces Dios escogió a Aarón y a su familia para ejercer el sacerdocio. Aarón era levita, específicamente de la familia de Coat, pero solamente Aarón y sus hijos, su descendencia, podían ejercer el sacerdocio. Y aquí está recordando ese lamentable hecho cuando ofrecieron fuego extraño y fueron muertos. Dice el versículo 5, y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Aquí es donde Dios oficialmente está llamando a la tribu de Leví, le está dando el privilegio oficialmente de servirle en las cosas más santas. Pero estamos viendo que la tribu de Leví iba a servir bajo las instrucciones de Aarón y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Entonces se les dio el privilegio, ¿por qué? Por aquel evento también lamentable, donde todo el pueblo, incluyendo los levitas, adoran a ese becerro de oro, pero después, cuando Moisés pregunta quién está por Jehová, la única tribu que se arrepintió y que se levantó por Jehová fue la tribu de Leví. Entonces vemos que Dios se agradó y les dio el privilegio, que es un regalo, un don, de poderles servir en los asuntos más santos. Y era lo que tenían que hacer: guardar los utensilios, el tabernáculo, todo lo encargado de las cosas referentes a los sacrificios y al culto. Ellos lo hacían bajo la supervisión de Aarón. Dice: y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, no todos los levitas, eso es algo importante, no todos los levitas podían ser sacerdotes. Solamente podían ser sacerdotes los que pertenecían a la familia de Aarón. Eso es importante porque muchos piensan que todos los levitas eran sacerdotes, o a veces lo hablamos y pareciera que así es, pero no, solamente Aarón y sus descendientes podían ejercer el sacerdocio, y los demás estaban sirviendo en las cosas santas, pero bajo la dirección de Aarón y sus hijos. Dice versículo 11, algo importante, dice: el extraño que se acercare morirá. O sea, estaba prohibidísimo que alguien que no fuera de los levitas se acercaran a las cosas santas. Y aún dentro de los levitas, solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. O sea, era algo bien delicado, bien santo, y no podían tomar el atrevimiento de acercarse a las cosas santas si no eran de la tribu de los levitas. No, por ahí más adelante en la Biblia hay un incidente donde alguien queriendo ayudar, sostener el arca del pacto, cae muerto, ¿no? Entonces eso viene en otra historia más adelante, en los tiempos del reinado de David. Y aquí está muy bien explicado por qué murió, porque aquí ya lo había dicho el Señor, que el extraño, o sea, el que no fuera de la tribu de Leví, no podía tocar las cosas santas de ninguna manera. Habló además Jehová, quiero hacer un comentario adicional importante, que este sacerdocio del Antiguo Testamento, que es una sombra del sacerdocio de Cristo, este sacerdocio vemos que no podía traer
a las personas, o sea, al pecador, a una comunión íntima con Dios. Este sacerdocio no podía traer a las personas a la comunión íntima con Dios. Todas las personas de alguna forma tenían que quedarse alejadas de las cosas más santas, tenían que guardar su distancia de estar en esa intimidad con Dios. Pero ahora en Cristo, que es el cumplimiento en la perfección, Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, Él nos da acceso. Aquí vemos que el extraño moría. El extraño moría, no, pero ahora en Cristo podemos acercarnos con confianza. Vamos a ver Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, gracias por Cristo, porque a través de su sacrificio, que Él fue el sacrificio y fue el sacerdote, el sumo sacerdote que lo ofreció, pero ahora Él fue la víctima también. Por su sacrificio podemos acercarnos, ya no morimos como aquí decía en Números, que el extraño que se acercara moriría. Ahora tenemos acceso a la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Versículo 11. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán, yo Jehová. Si recordamos, aquí dice, mío es todo primogénito y está trayendo Dios a la memoria el día en que murieron los primogénitos de los egipcios, cuando iban a salir de Egipto. Pero Dios le preserva la vida a los primogénitos del pueblo de Israel. No mata a los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces por eso dice, tenían que ser redimidos, era un acto de redención. Por eso dice, es mío todo primogénito. ¿Por qué? Porque yo les preservé la vida. Y entonces los primogénitos eran de Dios. Eso ya hemos visto antes. Se entregaban para el servicio a Dios. Se dedicaban los primogénitos para el servicio a Dios, ¿no? Entonces, como los primogénitos animales se sacrificaban, pero los primogénitos humanos no se sacrificaban, se tenían que redimir, ¿no? Por eso decía, conságrame a todo primogénito. Eso viene en Éxodo 13, del 1 al 2. Pero luego vamos a recordar que en Éxodo 19, en Éxodo 19, cinco y 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí vemos en el 19 que ahora Dios llama a todo el pueblo a ser sus sacerdotes. Aquí lo vemos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El llamado aquí en Éxodo 19, en el Sinaí, era que todo el pueblo fueran sacerdotes, todos. Pero ¿qué pasa? No lo vamos a leer, nada más voy a ir a Éxodo 32. Aquí en Éxodo 32 sucede el lamentable acontecimiento del becerro de oro. Mientras Moisés está en el monte, el pueblo adoró un becerro de oro, se rompieron el pacto. Entonces, ahora estamos viendo que aunque toda la nación fue llamada, la nación falló junto con los primogénitos. Y los únicos que se levantaron por Jehová fueron los levitas.
todo este capítulo. Dice el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Pues, aunque vemos que Dios le había hecho la invitación a todo el pueblo a ser sus sacerdotes, fallaron, incluyendo los primogénitos, todos fallaron, incluyendo los levitas, pero cuando Moisés hace este llamado, los que se levantan son los levitas. ¿Y qué estamos viendo ahora en Números 3? Estamos viendo que Dios está reemplazando los primogénitos que Él había pedido que se consagraran en el capítulo 13, versículo 1-2. Ahora está reemplazando los primogénitos por los levitas. Es lo que estamos viendo suceder en Números. Entonces, para recordar, pueden ir a Éxodo capítulo 13, donde Dios está pidiendo la consagración de los primogénitos. Y ahora, por ese hecho que tuvo la tribu de Leví, ahora los levitas estarán reemplazando a los primogénitos. Es lo que estamos leyendo aquí. Dice, he aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Y pues esto podemos analizar, ¿no? Los primogénitos tenían, digamos, la posición de ser primogénitos, pero los levitas fueron escogidos al responder el llamado, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos la posición, porque ahora todos los que somos creyentes, dice la Biblia que somos hechos real sacerdocio. No teníamos la posición, pero hemos sido llamados por Dios y hemos respondido al llamado de Dios. ¿Por qué? Por la fe que Él ha puesto dentro de nosotros. Ahora, proféticamente, el primogénito tenía un privilegio natural, los levitas tenían un llamado espiritual y Cristo pues se cumple todo, ¿no? Porque Cristo es tanto el primogénito como el fiel. El primogénito como el fiel. Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de la creación y Hebreos 12:17 que Él es fiel sacerdote. Entonces en Cristo se cumplen las dos cosas. Él es primogénito y Él es fiel. Dice el versículo 14, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias contarás todos los varones de un mes para arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Ahora, si recuerdan, las otras tribus se contaron de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque se necesitaba varones que tuvieran la fortaleza de ir a la guerra, la capacidad física de ir a la guerra. Pero aquí los levitas tenían otro oficio, otro propósito, que era servir en el ministerio, y aquí no se contaban de 20, sino de un mes. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de una consagración completa. ¿Por qué menores a un mes? No, porque todavía se consideraba que menores a un mes eran frágiles y a veces podían morir. Esos niños, algunos podrían no sobrevivir. Pero desde un mes, porque habla, repito, de una dedicación, una consagración desde su niñez. Una consagración plena. Así debe ser el servicio a Dios. Una consagración completa. Dice, los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, ¿ok? Entonces, de los hijos de Leví había 3 hijos, ¿no? Gersón y sus descendientes, Coat y sus descendientes, y Merari. Recordemos que Aarón pertenecía a Coat,
Pero repito, solamente los descendientes directos de Aarón podían ejercer el sacerdocio. Los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví, según las casas de sus padres. De Gersón la familia era Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ello, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonistas, Eliasab, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda, la cubierta y la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat era la familia de los amramitas, la familia de los isharitas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes era 8,600 que tenían la guardia del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios, el santuario con que ministran, el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guardia del santuario. De Merari era la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa de Merari, y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón, sus hijos, teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Otra vez nos repite, y el extraño que se acercare morirá. Y dijimos, este acceso solamente lo pudo abrir el verdadero sumo sacerdote. Jesucristo nos abrió el acceso a las cosas santas. Dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias. Todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Ahora vamos a ver aquí, este es un resumen, para más detalle hay que ir a lo que acabamos de leer. Gersón tenían, según los versículos 25-26, función: cuidar y transportar las cortinas, el velo, la entrada, la tienda, el atrio, sus cuerdas y coberturas. Coat, cuidar y transportar el arca del pacto, la mesa, el candelabro, los altares y los utensilios sagrados. Merari, cuidar y transportar las tablas, columnas, basas, estacas, utensilios estructurales del tabernáculo. Aarón y sus hijos, encargados del sacerdocio, ofrecer sacrificios, cuidar el santuario, proteger su acceso. Entonces, cada uno tenía sus actividades específicas y tenían que hacerlo en suma obediencia y en orden. Dios es un Dios de orden y no dejó espacio para la iniciativa, no dejó espacio para que ellos se organizaran como ellos quisieran, sino Dios dio dirección. Y eso es lo que necesitamos buscar de Dios, dirección, no andar inventando nada, sino buscar su dirección. ¿Dónde tenían que acampar? También estaba, ¿no? ¿De qué lado Gersón? ¿De qué lado Merari? Coat y Moisés. También a ellos se les indicó que estuvieran, ayer vimos el capítulo anterior, el capítulo 2,
cómo estaban organizados en 4 escuadrones el pueblo de Dios, y los levitas estaban alrededor del tabernáculo, y dijimos que los hijos de Leví se dividían en gersonitas, meraritas y coatitas, y también a ellos se les asignó una posición. Aquí tengo muchos estudiosos dicen que cuando se tomaban esta posición se veía esto, como una cruz, ¿no? Apuntando a Cristo en su forma de marcha, en su forma de la posición como Dios puso los escuadrones, se veía en forma de cruz apuntando a Cristo. Otra cosa que podemos ver es que según los versículos que leímos, los gersonitas, el versículo 22 eran 7,500. Coatitas, ahí está mal escrito, 8,600. Meraritas, 6,200. Entonces, da un subtotal de 22,300. Si sumamos estas cantidades, nos da 22,300. Pero en Números 3:39 se nos dice que son 22,000. O sea, hay 300 personas menos. Entonces, para los que les gusten las matemáticas y sumar, a lo mejor se percataron que hay ahí unos 300 que no están, ¿no? Ahora, algunos estudiosos comentaristas dicen que estos 300 levitas faltantes, lo más seguro es que eran primogénitos. Entonces, como Dios estaba pidiendo que los levitas reemplazaran a los primogénitos de Israel, los levitas que eran primogénitos no podían entrar en ese intercambio. Entonces, por eso se omiten 300 levitas, porque eran, o se asume que eran levitas primogénitos, ¿no? Entonces, no es que esté mal la suma, sino que lo más seguro es que esos 300 que faltan eran levitas primogénitos y por lo tanto no podían reemplazar a otros primogénitos. Vamos al versículo 40, dice: y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres, ¿no? Recordemos que Dios cuenta a sus hijos por sus nombres, que Él nos conoce por nuestros nombres, porque Él conoce a sus ovejas por nombre. Cada persona es importante para Dios. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba. Fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y los recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que se hizo el conteo del... No, aquí... Ok, sí, veamos. Aquí dice, el total de los primogénitos
De un mes en adelante era 22,273. Y de los levitas eran 22,000. Entonces, los levitas no alcanzaban para reemplazar 273 restantes. Entonces, esos 273 restantes que no había levitas para que los reemplazaran, se tenían que redimir 5 ciclos de plata por cada uno de ellos. Entonces, si multiplicamos los 273 que se tuvieron que redimir por 5, dan igual a 1,365 ciclos de plata. ¿Sí? Esto se tenía que dar a Dios, pero quien lo administraba era, a quien Dios dijo que se lo dieran fue a Aarón. Aquí dice, tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel el dinero. 1,365 ciclos conforme al ciclo del santuario, y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, ¿sí? Porque para los sacerdotes, para los que ministraban ahí en el tabernáculo, era toda esta provisión de parte de Jehová. ¿Y qué podemos ver? Los levitas fueron redimidos por ciclos de plata, pero en el Nuevo Testamento nosotros los creyentes hemos sido redimidos con algo mucho más precioso que 5 ciclos de plata, la sangre de Jesucristo. Así lo dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, este capítulo de Números 3, lo que podemos concluir en Números podemos concluir que la redención requiere un sustituto perfecto y un precio justo. Apunta a Cristo, Él nos vino a redimir con su sangre. Los levitas apuntan a Cristo y el pago de los ciclos también anuncia nuestra redención. De tal manera que Cristo es el verdadero sustituto que redime a su pueblo. Así como los levitas reemplazaron a los primogénitos, tomaron su lugar, Cristo tomó nuestro lugar. Él es nuestro Redentor, pero Él se puso en nuestro lugar. Él vino a morir por nosotros. De esa manera nos redimió. Entonces, todo esto, aunque es difícil a lo mejor de entender y con tantos números, habla acerca de que Cristo tomó nuestro lugar. Él es el primogénito y Él es fiel. Y en Él se cumple todo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó por nosotros con su sangre preciosa. Y antes de cerrar, quiero clarificar bien, quiero que quede bien claro este libro, este capítulo de Números. Estamos viendo dos figuras, sustituto y redención. Sustituto, ¿por qué? Porque aquí el versículo 12 nos dice claramente que Dios ha escogido a los levitas para sustituir a los primogénitos. Entonces nos habla de Jesús como nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Podemos ir a esta cita rápidamente. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Él se hizo pecado, Él tomó nuestro lugar. Entonces, los levitas eran sustitutos de los primogénitos, apunta a Cristo como sustituto. Pero también en Levítico vemos algo interesante de que los levitas no eran suficientes para cubrir el número
de los primogénitos. Y por esa diferencia se tuvo que pagar un precio, de redención. Dice, los nombres de mes para arriba fueron, dice el versículo 46, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. Entonces, los levitas no eran suficientes y se tuvo que pagar un precio de redención. Y ese precio lo pagó Jesús con su sangre. Ya habíamos leído primera de Pedro 1, 18, 19, que no se pagó con plata, con ciclos de plata como aquí, sino con su sangre. Entonces, en este capítulo vemos dos figuras: sustituto apuntando a Cristo que tomó nuestro lugar, pero también el pago con su sangre como nuestro redentor. Sustituto Cristo, redentor Cristo. Entonces, ¿qué aprendemos? Que era necesario tanto el sustituto como la redención. De tal manera que si solo fuera sustituto Jesucristo, pero no pagara el precio con su sangre, no había redención. Y si solo pagara, pero no tomara nuestro lugar, tampoco seríamos salvos. Se requerían las dos cosas: que Él tomara nuestro lugar como nuestro sustituto y también que pagara por nosotros. Entonces todo este capítulo apunta a Cristo. Espero haberlo dejado más claro que antes.